Señor, que nos dé un espíritu humilde, tranquilo, que pueda recibir la palabra. El libro de Pedro habla de la palabra implantada en nosotros. Así lo habla el libro de Pedro. La palabra implantada en nuestras vidas, las cual crece en nosotros para salvación. Y aquí está la cuestión. ¿Usted se va a dejar hacer el implante o no? Porque por lo general la carne lo que quiere es rechazar lo que viene de arriba. Porque usted sabe que la carne y el espíritu no van entre sí. Por eso vamos a orar para que usted pueda recibir hoy la palabra. Amén. No se asuste. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta mañana y te bendecimos. Damos gracias por cada uno de los hermanos. Damos gracias por cada uno de los jóvenes, niños, adolescentes que están hoy escuchando tu palabra. Señor, rogamos el espíritu de gracia sobre la vida de cada creyente, sobre sus oídos, sobre su corazón, para que lo que vamos a predicar ahorita, Señor, sea quedándose en lo profundo de sus corazones. Pido revelación a su espíritu, pido entendimiento. Y que mientras vamos predicando, tú sigas trayendo revelación, conocimiento, Señor. Pido que tú, Señor, me ayudes a exponer tu palabra conforme a la necesidad de tu pueblo y conforme, Señor, tu voluntad. Gracias por el pan que está servido a la mesa, Dios. Instrúyenos, enséñanos y guíanos. En el nombre de Yahshua, te lo pedimos y te agradecemos. Amén. Bueno, quiero comenzar haciendo una pregunta a cada uno de los que estamos acá. Algunos la saben, otros no. Si usted lo sabe, bueno, qué bueno que me pueda levantar la mano cuando haga la pregunta para yo poder saberlo. ¿Alguien de acá de los presentes sabe qué dice el escudo de Colombia? Bueno, acá nos respondieron, es correcto. ¿Qué dice el escudo de Colombia? Dice libertad y orden. Por eso la imagen que colocó nuestro hermano Yehezkel de portada de la predicación dice libertad y orden. Eso dice el escudo de Colombia, libertad y hombre. Así que hoy vamos a hablar sobre la libertad y vamos a hablar sobre el orden. El orden en la casa de Dios, el orden en su vida y el orden que tenemos que tener como congregación y como iglesia. Así que se llegó el momento de ordenar. Amén. Y vamos a empezar colocando un cimiento en la palabra que está en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11. Lo voy a leer en varias versiones porque me impresionó la manera como algunos traductores traducen el verso. Efesios 4:11, que dice de la siguiente manera. Voy a leerlo en la Reina Valera normal. Dice, y él, hablando de Cristo, dio a algunos el ser apóstoles, escuche esto, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. El versículo 12 es donde me quiero enfatizar y donde quiero mostrarle otras versiones que dicen, a fin o con el propósito de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Voy a permitirme en este momento leerle otras versiones. ¿Está lista? ¿Cierto que sí? Dice así. La versión castellana, no sé, Yeje, si la puedes poner. Ahí debe estar en el Strong. Aparece así. Castellán. La puedes buscar por la C. Castellán. Dice la versión castellana que él dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores a fin de organizar al pueblo santo para las funciones del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta es la versión castellana. Voy a mostrarle otra versión. Es la versión CJ. Así aparece, CJ. Dice que él capacitó apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros para el recto ordenamiento de los santos. ¿Cómo así, hermano Daniel? ¿Yo con todo y ser santo necesito ser ordenado? Sí. Por más santo que usted pueda ser, por más llamado de Dios que usted tenga, por más dones que usted tenga,
Y por más promesas que usted tenga, las cuales Dios le ha dado, sus visiones, sus sueños, las palabras de profecía, lo que el Señor le ha prometido, déjeme decirle que ha sido puesto estos 5 miembros dentro del cuerpo de Cristo para su recto ordenamiento. Así que dentro de la iglesia estamos bajo santos que necesitan ser ¿qué? Ordenados. Santos que necesitan ser ordenados. Le voy a leer otra versión. Esta versión dice así: para la adecuada organización de los santos en las funciones del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Y le voy a leer la BPD. Creo que hemos leído 5 versiones, que dice así: y él constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y así organizó a los santos. Lo primero que yo recibo cuando leo el verso es que los santos necesitan ser ordenados, con llamado, con dones, pero necesitan ser ordenados. Me sigue, mire, la palabra que se usa en griego aquí es una palabra que también significa alinear o ajustar. La palabra que significa para ordenar o para capacitar o para equipar es una palabra griega que significa alinear o ajustar. Eso significa, quiere decir que dentro de este magisterio de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, están puestos para que a ustedes como iglesia, para que ustedes como oveja y como santos, el Señor pueda organizar cada una de sus vidas para el ministerio para con Dios primero que todo y para que usted vaya siendo edificado. Usted necesita ser ordenado. El propósito de que el hermano Daniel, por ejemplo, esté aquí en Agua Viva es uno, y es de poder ayudarle a ordenar su vida. Dios a través de mí va a poderle ordenar a usted. Y hay algo que el Señor me habló anoche, sino que estaba muy cansado y no pude copiar, pero lo tengo en la memoria. Mire cómo el Señor le habla a uno. Entonces, por lo general yo siempre les he contado que cuando me voy a dormir es por lo general cuando siempre me habla y me revela un verso. Y antes de hablar al orden, yo quiero circuncidar el corazón de muchos de ustedes, antes de hablar del orden, porque bueno, uno se pregunta muchas cosas, ¿no? Pero anoche me quedó ese verso cuando leímos que Salomón le dice al Señor: Señor, yo no sé entrar, ni yo sé salir. Y aparte de eso, Señor, yo soy joven. ¿Se acuerda que lo leímos en la palabra de anoche? Le dice, yo soy joven. Y sin embargo, Dios lo había puesto como ¿qué? Como rey. Voy a volver a repetir esto. Y hablamos de que Dios pone a una persona, y cuando pone a la persona, en el proceso la va capacitando, y en el proceso la va nutriendo, y en el proceso la va respaldando para guiar a su pueblo. Entonces vimos que Salomón le dice: Señor, yo soy joven, soy muchacho, aunque tú me diste el cargo y aunque tú me has puesto, Señor, pero yo no sé entrar ni salir. Por eso concédeme sabiduría. Y cuando me quedé pensando en el verso, me fui a acostar en la noche, obviamente. Y el Señor me ministra con este verso. Por favor, hermano Yehezquiel, ¿por qué voy a decir esto? Porque quiero circuncidar el corazón de muchos. Isaías capítulo 11, versículo 6. ¿Cómo así, hermano? Y el que usted nos va a circuncidar. Sí, pero no como piensan. Es el corazón de cada uno de ustedes que quiero que se circuncide antes de venir y darle el mensaje, porque si no, usted no lo va a recibir. Van a haber muchos prejuicios en su mente, carnales o pensamientos, que van a hacer que usted no reciba la palabra que vamos a dar a continuación. Mire, Isaías capítulo 11, versículo 6 dice: el lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, y el becerro con el leoncillo. Escuche esto. Y el animal doméstico andarán juntos. ¿Quiere terminar el verso? ¿Cómo termina el verso? Y un niño los pastoreará. Siempre había leído ese verso en mi vida. Y dice: un niño los pastoreará. Entonces me decía: no te descalifiques por muchas cosas que en este momento no están en orden en tu vida. Y tal vez usted me puede mirar joven,
Tal vez usted me puede mirar, pero bueno, el hermano Daniel tal vez no tiene tanta experiencia como pastor o como ministro de Dios. El hermano Daniel todavía no sabe entrar ni salir. Pero cuando leí este verso, el Señor me dijo, desde mi perspectiva, Daniel, mi espíritu pone a pastorear a los niños. La pregunta es, ¿usted va a aceptar los designios de Dios? Mire qué bonito. Daniel, desde mi perspectiva, un niño yo lo convierto en un pastor. Desde la perspectiva del hombre, tú no calificarías. Entonces el Espíritu me hace entender y me decía, el problema está que cuando yo pongo niños a pastorear, mi pueblo no tiene el discernimiento para poder aceptar mi designio. Y por eso muchos de ellos han rehusado a los que yo he constituido sobre mi cuerpo, porque he sido yo quien he constituido. Le voy a hacer una pregunta, ¿se dejaría usted pastorear por un niño? Pues déjeme decirle que el rey Josías tenía 8 años cuando empezó a reinar sobre Israel. Entonces el Señor me permitía, si quieren eso. Mire, el Señor me permitía entender. Daniel, te lo va a mostrar en la Torá. ¿Cómo, Señor? Josías tenía 8 años cuando yo le puse a reinar sobre Israel. Y hay muchos hombres. Jeremías era un muchacho cuando yo lo llamé. Eran niños, eran muchachos. Pero se necesita la suficiente humildad y el nuevo nacimiento. Escúchame bien lo que voy a decir. Para que usted tenga su corazón circuncidado y usted se pueda dejar pastorear. ¿Sabe por qué? Porque el verso que acabamos de leer es en el milenio. Escúchame bien. Y es cuando el Señor recree y renueve la tierra. Se supone que usted y yo hemos nacido de nuevo y hemos sido renovados, ¿o no? Acá está hablando en lo físico. Le voy a hacer y le voy a volver a repetir la pregunta. ¿Se dejaría pastorear por un niño? ¿Se dejaría pastorear por un muchacho? Y un niño los pastoreará. Quiero dejarle eso para que usted tenga oídos circuncidados. Y por más descalificaciones que usted pueda notar en la autoridad, usted pueda decir y tener la plena seguridad. Sí, le falta esto, le falta aquello, pero sé que Dios lo puso. Sé que el Señor lo puso. Si no tienes esa certeza en tu corazón, vas a tener muy problema y siempre vas a chocar con la autoridad. Pero cuando sabes que aunque es niño, el Señor lo puso, tu espíritu se va a dejar ¿qué? Pastorear. Amén. Vamos a proseguir. Libro de Job, capítulo 10, versículo 22. Esto me lo dijo el Señor anoche. Este verso que tenía aquí no lo tenía dentro de la enseñanza, me lo dijo anoche. Job capítulo 10, versículo 22. Vamos a empezar entonces a hablar del orden. Amén. Job capítulo 10, versículo 22 dice así: tierra tan lóbrega como las mismas tinieblas. Está hablando de la tierra donde hay mal. Mire, de sombra profundas, sin orden y donde la luz es como ¿qué? Como tinieblas. Cuando yo leí el verso, una de las cosas que habita en la tierra de sombras y de muerte, en la tierra lóbrega, oscura, como dice aquí, es el desorden. Entonces ahí mismo mi mente hizo clic porque yo conozco un verso que usted también conoce, que está en el libro del Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra estaba sin orden y vacía. Otros traducen, y la tierra estaba desolada y vacía. Dice, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Présteme atención. Comenzamos diciendo que los líderes son puestos en la congregación con el propósito de ordenar ¿a quiénes? A los santos. ¿Cierto que sí? Ahora, note lo siguiente. ¿Estaba en desorden la tierra? Claro. ¿Pero qué pasaba? ¿Se movía quién? El Espíritu. Hermano Daniel, ¿el Espíritu Santo se puede mover en el desorden? Sí. Mire lo curioso. Leímos en Job
que en las tinieblas y en lo que es lóbrego o lúgubre, como en lo tenebroso o en lo oscuro, hay desorden. Y leemos que cuando Dios creó la tierra, dice que estaba desordenada y vacía y que las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y sin embargo el Espíritu Santo se movía. Dios sí se puede mover en el desorden. Pero no es su propósito, o no es su finalidad, o no es lo óptimo para Él. Pero Él sí se puede mover en el desorden. Mira, hermano, hay hermanos que tal vez no están caminando ordenadamente y aún tienen don de profecía. Hay hermanos que no caminan ordenados y sin embargo, así como Balaán, sin embargo están escuchando la voz audible. Hay hermanos y hermanas que fluyen en dones, que fluyen en su ministerio y sin embargo sus vidas no están ordenadas. Dios se puede mover en medio del desorden. Pero cuando usted lee el versículo 3, es lo bonito. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Inmediatamente después del moverse sobre el desorden, lo que Él empieza a hacer es que va ¿a qué? A ordenar. La finalidad de Dios no es seguirte hablando así en la condición en la que tú estás. La finalidad del Señor es que tengas los dones, porque Él te los dio y es a través de su Espíritu Santo. Pero el Señor quiere que tú organices tu vida. El Señor quiere organizar congregaciones. El Señor quiere organizar ministerios. El Señor quiere organizar vidas pastorales. ¿Qué es lo óptimo? Es su voluntad. El Señor quiere empezar a organizar la vida. Mire, uno de los problemas que usted puede encontrar en las ovejas es el siguiente. Mire esto. Hablamos de quiénes están puestos y anoche hablamos de dónde proceden esos espíritus. De que ese espíritu proviene de una capacitación, de una autoridad y una designación eterna para acá en la tierra ordenar a muchas ovejas. Sin embargo, muchas veces el mover del espíritu dentro de una persona, en vez de ser ayuda, se le convierte en un enemigo. ¿Por qué? Porque muchas veces uno va donde un hermano y le dice, hermano, me parece que como estás actuando mal. Inmediatamente lo que viene a la persona es, pero es que yo tengo el don, pero es que yo también tengo un llamado, pero es que yo también tengo ministerio, pero es que Dios también me habla a mí. Entonces, ¿cómo me va a decir usted si el Señor todavía no ha hablado a mi vida? Y empieza a ver como una lucha entre la carne y el espíritu, porque no hemos discernido el orden. Dios te puso un pastor o Dios puso a tu lado una autoridad con el propósito de ordenarte con tus dones, con tus ministerios, escuchando tú también la voz de Dios, pero el orden dentro de la iglesia es Él, el que Él ha puesto. Entonces Él es el que va a empezar a hacer que las tinieblas que hay en tu vida comiencen a retirarse a medida que vas caminando, a medida que vas fluyendo. ¿Me siguen? Mira esto. Libro de Job, capítulo 26, versículo 3. Estamos hablando de que en el principio Dios se movió en el desorden, pero que no fue la finalidad, ni fue el propósito. Y que aún moviéndose en el desorden, empezó a ordenar. Job capítulo 26, versículo 13 dice, su espíritu adornó los cielos y su mano creó la serpiente tortuosa. Voy a volverlo a leer. Su espíritu adornó ¿qué? Los cielos. Y su mano creó la serpiente tortuosa. Miren lo bonito. ¿Qué es lo que empieza a pasar en la vida de una persona? Se lo voy a mostrar a lo macro y lo vamos a ver a lo micro. ¿Qué es lo que sucede en la vida de una persona cuando empieza a ser ordenada? Yo dije una palabra aquí muy clave.
Voy a volvérselo a leer. Job capítulo 26, versículo 13. Dice, su espíritu adornó los cielos y su mano creó la serpiente tortuosa. ¿Qué es lo primero que empieza a suceder en la vida de una persona cuando empieza a ser ordenada? Adornada. Usted puede empezar a mirar que después de toda esa tiniebla, que después de estar el agua encima de la tierra, todo estaba como mezclado. Usted empieza a ver que el Espíritu de Dios, al ir separando y al ir ordenando el Espíritu Santo, usted va a ver que el orden produce decoro y adorno. El orden en la vida tuya debe de empezar a producir un decoro que la gente va a empezar a mirar en cada uno de nosotros. Va a empezar a producir algo hermoso, algo lindo. El Espíritu, cuando ordena, adorna. Es el trabajo del Espíritu Santo, ordenarle a usted y por ende adornarlo. Pensando en esto, leí un texto muy espectacular que le va a hablar claramente, creo que ni necesita explicación. Vamos a leer algunos versos y quiero que vaya conmigo al libro de Tito, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Y vamos a hablar del orden y del adorno que produce el orden. Tito capítulo 2, versículo 1 al versículo 13. Lea conmigo. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es lo que está de acuerdo con la sana doctrina? Vamos a leer. Mire, primero, ahí no se va a meter con teología. Mire lo que va a empezar a pasar. Primero, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Y cuando habla anciano, déjeme decirle que no solamente hace referencia a las personas de edad avanzada, sino que también cuando la Biblia habla, por ejemplo, de los 24 ancianos, habla también en posiciones de liderazgo dentro de la iglesia. Entonces empieza a decir que los ancianos sean sobrios, serios y prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Nosotros tenemos que ser serios. Y ser serio no significa que usted y yo tengamos que ser amargados. Pero hay una seriedad. Hablamos, por ejemplo, anoche con los chicos detrás de cámaras alguna de esas cosas. Por ejemplo, la seriedad que tenemos que mantener cuando estamos en el orden del servicio. Inclusive en nuestros hermanos en las casas o en las iglesias. Mire, le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo estoy tocando en la alabanza. ¿Usted cree que es orden que si yo me bajo de tocar en la alabanza, estoy colocando algo como ejemplo, solo es como ejemplo, ¿le parece que es orden si yo inmediatamente voy a mi puesto y abro mi WhatsApp o mi TikTok y me pongo a ver videos? ¿Cierto que como que no encaja? ¿Cierto como que no hay sobriedad en eso? Entonces hay muchas de las cosas que tenemos que ordenar y tenemos que empezar a tener la sobriedad y la prudencia. ¿Cómo me conduzco mientras está el Espíritu Santo tocando a los hermanos? ¿Cómo me conduzco mientras estamos dando una palabra? El orden que presto y la atención que presto dentro del servicio. Entonces les dice que sean sanos en cuanto a la fe, en el amor y en la paciencia, que creo que nos falta, ¿sí o no? En la paciencia. 3, a las ancianas. Asimismo las ancianas, oiga, sean reverentes en su porte. Hay un orden. Que las ancianas sean reverentes en su porte. Un ejemplo, por ejemplo, los de la alabanza. Qué bueno es cuando las hermanas vienen con sus trajes, cuando las hermanas vienen decorosas. Dice, no calumniadoras y no esclavas del vino, sino maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Yo me acuerdo que una vez les hablé de esto. Y a amar se enseña. Mire, yo sé que muchos de ustedes aman a Dios.
Y yo sé que muchos los que me están viendo en la transmisión le aman a Él, claro que sí. Pero una de las cosas que también enseñan los ministros, acá en este caso se enseña a amar a los maridos, pero déjeme decirle que uno también puede enseñar a amar al Señor, porque ya otros lo han servido, ya otros le han amado, ya otros le han seguido. Entonces las ancianas deben enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos. Y aquí me acordé de una hermana que hay en la congregación que hace un bonito trabajo y ella está enseñando a veces, está diciendo, mire, atienda a fulano así, fulano atienda a fulana así. Yo sé que por ahora yo no tengo a mi alrededor una figura femenina a mi lado para que pueda enseñar a muchas de ustedes. Pero la gracia de Dios ha sido tan buena que acá tenemos a una hermana que es casada, bendito el Señor, y que sé que a muchos de ustedes les ha dado algunos consejos. Y yo hoy les ruego que esos consejos que esa hermana les ha dado a algunos de ustedes, hermanas jóvenes, hermanas mías y hermanos míos, jóvenes, hablo como hermanos, como dice la palabra, no echen los consejos en saco roto. Tenemos una anciana también en la congregación que a veces nos hace partícipes de su experiencia. Así que yo ruego que por favor esos consejos no sean olvidados, porque te están enseñando a amar. Antes de que otro te pueda criticar, pero usted qué le va a hacer caso a fulano o a fulana, no diga, no, es que me están enseñando a amar. Me están enseñando a amar. Ancianas, enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y también a sus hijos. ¿Cómo así, hermano Daniel? Pero es que yo amo a mi hijo, yo lo acabé de tener. Sí, pero hay personas que ya tienen a los hijos grandes y te van a enseñar a amarlos. Entonces te van a enseñar, mira, haz esto con él. Mira, cuando esté así, así como desubicadito, cuando esté así, haz esto con él, con ella. Mira, cuando ella esté así, y te van a incluso cómo vestirlo. Mira, peinarlo así. A mí me han enseñado. Mire, peine la niña así. Oiga, la niña está tan greñudita. Un ejemplo, estoy dando un ejemplo. Mira, a la niña no la corrija así, hermano Daniel. Hermano Daniel, yo creo que uno tiene... Y empiezan a enseñarnos a amar a nuestros hijos. Mire, hacer a las mujeres prudentes, castas. Mire, cuando se le acerque una hermana y le diga, fulana, porque estamos hablando de las mujeres, fulana, a mí me parece que como usted habló de su esposo delante de todos, no está bien. No le dé rabia, dele gracias porque le está enseñando a amar a su esposo. Le está enseñando a ser casta. Dice, cuidadosa de su casa. Ya viene la hermana a decirme que no deje esto aquí, que no deje esto acá, que no. Enseñamos a ser cuidadosas de su casa. Mire, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Yo dije, Señor, ¿qué? Con el mal testimonio de una casada o de una esposa, la palabra de la verdad puede ser blasfemada así. Por eso también hemos de enseñarles a ustedes cómo sujetarse a sus maridos. Yo no sé cuántas recuerdan la predicación que hablamos mucho de Sara. ¿Se acuerdan? Yo pensé hace 2 semanas, y yo no sé si era el Espíritu Santo, y me hacía pensar, esta semana a muchos de ellos les ocurrieron discusiones y conflictos en el hogar. Y pensaba yo dentro de mí, ¿cuántas de ellas que estuvieron escuchando la palabra la colocaron por obra y pudieron responder como mujeres decorosas? Yo no sé si la palabra que hemos visto alrededor de este tiempo usted la ha implantado en su corazón y ha empezado a hacerla como un obrero hacedor, como un oidor hacedor. O si usted llegó a la casa y también se le rebotó a su esposo y peleó con él, yo no lo sé, pero eso vino a mi corazón hace como 1 semana y media, 2 semanas. Lo hiciste. Obraste conforme a la palabra, te miraste en el espejo que es la palabra y cuando al esposo se le chispoteó, actuaste como una señora sabia y prudente. Versículo 6. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes. Muchachos, este año de 2024 que vamos a entrar, tal vez usted me va a encontrar un poquito encima suyo,
Porque el Señor me ha permitido entender que llegó el tiempo de ordenar. Así que por la autoridad de Dios y la gracia que Él puso sobre mí, voy a empezar este nuevo año a ordenar a muchos de ustedes. Yo le pido que usted discierna y que pueda ver que no se trata del hermano Daniel, sino que se trata de su bienestar. Que no quiero hacerle mal, más quiero hacer la voluntad de Dios porque se trata de usted. Dios me ha llamado a mí, ¿sabe por qué? Por usted. Ese es mi único propósito acá. Si usted no existiera, no estaría acá. Pero por causa suya existimos los predicadores. Oiga esto que le voy a decir, hermano y hermano. Nosotros los siervos somos creados por causa de las ovejas y no las ovejas por causa de los siervos. ¿Se acabó de entender lo que acabo de decir? Nosotros los siervos somos creados por causa de las ovejas, no las ovejas por causa de los siervos. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Mire, Pablo le dice a Corintios, mire, nosotros somos de ustedes. Se lo voy a leer para que lo puedan entender. Vaya conmigo, por favor, Lin, si lo puedes también poner ahí, ¿cierto? Creo que ya lo sabes hacer. Dice: muchas veces como pastores podemos cometer el error de creer que ustedes están puestos por nosotros. No es así. Si no hay ovejas, ¿para qué contratar pastores? Nosotros estamos puestos por ustedes. Es otro nivel de discernimiento que tenemos que tener para nosotros no ir a porrear al rebaño. Ni a hacer mal. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Y vamos a entender este pasaje. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Vamos a ver si es esta. Qué pena. Déjenme ir. Vamos a ver. 3.22, Lin, por favor. 3.22. Mire lo que dice. Desde el 21 lo podemos leer. Léalo conmigo, vea. Así que ninguno se gloríe en ¿quién? En los hombres, porque todo es ¿qué? Vuestro. Sea Pablo, yo hoy voy a decir, sea el hermano Daniel, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida o sea la muerte, sea lo presente o sea lo porvenir, todo es ¿qué? Vuestro. Voy a darle una cuña acá. Usted sabía, estamos hablando ya misterios, usted sabía que el tiempo es creado por causa suya y no usted por causa del tiempo. ¿Quiere mirarlo? Mire, la Biblia dice que por causa de los escogidos el tiempo sería ¿qué? Acortado, a favor suyo. Y también dice la Biblia en el Tanaj hebreo que con amor eterno te he hablado, por tanto te ¿qué? Te prolongué tiempo, te alargué mi misericordia. Sea lo que sea, el tiempo es suyo. Esto es algo espectacular y que debe conmover su corazón. De igual manera, nosotros como ministros, yo les pertenezco a ustedes. Así que cuando vea que empiece a ordenar, no piense mal. Por eso dije, quiero que el Dios circuncide sus oídos. ¿Se dejaría pastorear por un niño? Ahí sigue la pregunta. Entonces, exhorta a los jóvenes que sean prudentes. Me va a encontrar este año encima suyo, un poco más cerca, diciéndole esto está mal. Versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo. Sí, hermanos. Yo tendré que darles el ejemplo mayor. Yo soy el modelo a seguir. Así que este año también guardaré mi testimonio aún mayor. Tendré que guardar mis palabras. Tendré que guardar mi forma de conducirme y de obrar. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad y ¿qué más? Y seriedad. El Señor me ha hablado sobre esto, Daniel, y es algo que el Señor me ha hablado hace algún tiempo. Está bien tener momentos de felicidad, está bien tener momentos de gozo, pero por causa de la enseñanza, y en la enseñanza, muéstrate íntegro, pero también muéstrate serio. Es necesario. Mire, palabra sana e irreprochable. Como quien dice que todo lo que hemos leído aquí, usted no tiene reproche. Por eso ahorita después del servicio que les voy a pedir que me acompañen unos minutos antes de que se vayan a sus casas. No hay que escuchar nada, simplemente, hay que escuchar
pero no hay objeciones. Palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario ¿qué? Se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a quienes, a sus amos. Tal vez este año me va a encontrar diciéndole, fulano, fulana, hermano Daniel, pero es que en mi trabajo son injustos. Hermano Daniel, pero es que no han sido justos y esto está mal y esto está mal. Y yo como pastor le diré lo que dice acá, una palabra sana e irreprochable. Sujétate y agrádalo en todo. Y sabe que también le voy a decir, y no seas respondón ni contradigas. Pero es que me están haciendo mal. Sí, eso es bueno, porque entonces vas a tener un grande galardón, dice la palabra. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo ¿qué? Adornen la doctrina de nuestro Salvador. El orden va a producir adorno a la doctrina. Miren, hermanos, no es solo la enseñanza, o no solo es tener la doctrina como tal. Dios quiere adornar la doctrina del evangelio eterno y del reino de los cielos con su conducta, con su manera de vivir, con su manera de sujetarse, con su manera de obrar, con su manera de amar a sus hijos, con la manera en que tú amas al esposo. Déjame decirte que estás convirtiéndote en un adorno para este evangelio glorioso. Dígame, hermanos, quien vea del mundo tal decoro y orden dentro de todas estas características, como esposos, como esposas, como jóvenes, como ancianos, ¿quién no querría ver la hermosura del evangelio de la gracia de Jesucristo? Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quiénes? A todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es vivir en este siglo sobria y piadosa y justamente y renunciando a la impiedad? Todas las características que él acabó de decir en los versos anteriores. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Yahshua de Nazaret. Anoche hablábamos que usted necesita de un pastor, que usted necesita de un orden. Pues vamos a empezar a ordenar en este año con la ayuda de Dios. Y vamos a comenzar a hacer las cosas de una manera correcta. ¿Me sigue? De este hablamos, Primera de Pedro capítulo 3, lo voy a tocar. Vaya conmigo a Primera de Pedro capítulo 3, versículo 3, y vamos a leer hasta el versículo 7. Hoy sí, la hermana que ese día me dijo, le faltó el versículo 7, claro, y vamos a tocar el versículo 7. Lea conmigo. Hablando del adorno, vuestros atavíos no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno del corazón, el incorruptible ornato. Recuerda que le dije una premisa: el orden produce adorno. En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Lo que muchos ven como debilidad o como tan bobito, como le hace caso al pastor o se haga exhortar por él, ¿sabe qué dice Dios? Présteme atención. Dios dice: esto delante de mí es de gran estima. Cuando ustedes, esposas, obedecen a sus maridos, cuando ustedes, esposas, aunque ellos se equivoquen, ustedes guardan la compostura, déjeme decirle, y puedo decirlo con esta palabra, que alguien en el cielo se quita el sombrero. Es de gran estima. Mira, hermanos, usted quiere ganar el favor de Dios. Sabemos que la gracia ya se nos manifestó, pero la Biblia dice que en Cristo tenemos gracia sobre ¿qué? Sobre gracia. Escuche, usted quiere ganar más gracia. ¿Cómo así, hermano Daniel, que yo puedo ganar más gracia? Eso es una herejía. Se lo voy a mostrar con 2 versos. Este es el primero y va a ver cómo alguien gana estima delante de Dios y por qué muchas veces esa estima da una especie de privilegios. No estoy hablándole de la gracia para salvación. Le puse un verso que con Cristo vino gracia sobre gracia. Dice: de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Eso está en el Juan capítulo 1. Pero le voy a mostrar que una persona sujeta, y le voy a mostrar que una persona apacible
va a ser llena de más gracia. Y si estás lleno de más gracia, imagínese lo que Dios puede hacer con tu vida. Primer verso, este que leímos, grábeselo, 1 Pedro 3, 4. Sino que su ornato sea el incorruptible, de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Puede traducirse también es de gran belleza o es de gran precioso delante de Dios. Primer verso, le voy a dar otro. Vaya por favor conmigo al libro ahí de Santiago, capítulo 4, link please, versículo 6. Libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6. Mire este. Mas él da mayor gracia. ¿A quién? Léalo conmigo. Pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia ¿a quién? A los humildes. Y es una mayor, ahí está la palabra en griego mayor. Miren, hermanas mías, yo por eso les decía la otra vez, que para un hombre, una mujer que tenga un espíritu afable, sereno y un espíritu sujeto en el temor de Dios, es una mujer no solo ante los ojos de la iglesia, ni su marido, sino ante los ojos del mundo, es una mujer codiciable, es una mujer preciosa, es una mujer de gran estima y delante de los ojos de Dios. Déjeme decirle que eres preciosa. Regresemos al verso allá en 1 de Pedro. Mira, hermanos, los beneficios que tiene una persona que se adorna con este espíritu. Versículo 5. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Estando qué? Sujetas a sus maridos. Hermana, como viniste hoy de bonita. Pero apenas uno como líder ve cómo le habla al esposo o cómo le contesta, uno dice no. Déjenme decirles, mis hermanas, que van a ser más bellas y van a ser más hermosas cuando empiecen a sujetarse a sus esposos en el temor del Señor. Así obedeció Sara a Abraham llamándole Señor. Y vosotras habéis llegado a ser hijas de ellas si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Ahora sí, versículo 7. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con las mujeres. ¿Escuchó eso? Convivan con ellas ¿cómo? De manera comprensiva. La palabra en griego es vivan con ellas con conocimiento o conciencia. Quiere decir, escúchenme aquí, que para uno tener un matrimonio se necesita ¿qué? Como hombre, sabiduría y conocimiento. Hermanos míos, los que están por allá atrás y los que están aquí adelante y los que me están viendo por la cámara, si te casaste, déjame decirte que tienes que prepararte, porque con una mujer se necesita vivir con sabiduría, con conocimiento, con ciencia. Maridos, vivan con ellas comprensivamente, con conocimiento, con entendimiento. Y lo primero que dice es denle el honor a la mujer como a vaso más frágil y como acoderas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay una gracia sobre tu esposa. Hay una herencia para tu esposa. ¿Sabe qué es lo que más reclama una mujer? Una de las cosas que reclama una mujer de un hombre. A ver, hermanas, ayúdenme. Las casadas. ¿Usted qué podría decir que reclama una mujer de un hombre? Que sea comprensivo. ¿Qué más? Buen trato. Amor. Detallista. Todo eso se resume en una palabra. Es correcto. Acá dice, denle el honor. Hermano Daniel, ¿cómo le doy el honor a mi esposa? Estamos colocando las cosas en orden. ¿Cómo coloco las cosas en orden? Lo primero que tiene que hacer, ¿sabe qué es? Dele un lugar a ella.
Yo amo esto, no es una regla general, pero yo amo cuando en el puesto, por ejemplo, del comedor, sea el más sencillo o sea el más caro, siempre está el puesto donde se sienta ella. Sea al lado derecho, sea al lado izquierdo, igual para el hombre, pero cuando a la mujer le dicen, un ejemplo, hermano, pero venga, siéntese aquí, que es que ahí va mi esposa. Tiene un lugar delante de ti. Y más allá de tener un lugar en la mesa, es que tú le des un lugar. Cuando llaman los hermanos, sí, es muy bueno y vamos a ir a jugar fútbol. Y usted, como esposo, dice, esperen hermanos, porque es que necesito hablar con mi esposa. Porque es que hoy quedamos en una salida. Entonces tal vez no les pueda acompañar, pero voy a hablar con ella. O cuando vas a tomar una decisión. A veces uno como esposo no le da el lugar. ¿De qué manera? Mi amor, mira, gasté el dinero en esto. Usted tuvo la delicadeza y el honor de llamarle y preguntarle, mi amor, ¿vamos a invertir en esto? Porque ella también es una heredera junto con usted. Mi amor, hice un negocio. Mi amor, ¿y por qué no me dijiste? Ah, pero es que yo soy el hombre, yo soy aquí. Dele el lugar a ella. Dele un lugar a ella. Darle el honor también es empezar a ser ¿qué? Detallista. Darle el honor es que usted la tenga bien arreglada. Darle el honor es que usted pueda ser proveedor de su propia casa. Y si usted tal vez no tiene los recursos, pues vaya y métase con su Dios, con su Padre Celestial, que es amplio en darle. Pero darle el honor. Usted puede llegarse a imaginar, esposo que me está escuchando, habla a los maridos, ¿cómo va a responder esa mujer en la intimidad, en los quehaceres del hogar, en comprensión y en ayuda para con usted, cuando usted la levante como ese vaso frágil y hermoso y le dé el lugar que ella tiene que tener? ¿Se alcanza a imaginar cómo va a funcionar ella en lo que usted ha querido que ella funcione? Por eso necesitas tener sabiduría, y por eso como pastores y como líderes estamos puestos para decirle a usted, haga esto, lo que hoy le estoy diciendo, viva con ella sabiamente, viva con ella con ciencia. Se necesita sabiduría para estar en un matrimonio. Yahshua dijo, esto a todos no les es dado, y no solamente porque hablaba de la parte sexual, sino que también hablaba de que no es dado a todos porque se necesita, verdad, sabiduría y conocimiento para vivir en matrimonio. Sí lo necesitamos, y lo primero que tienes que empezar a ordenar en tu vida como marido de tu mujer es darle el honor. Cuenta con ella. Cuenta con ella. Tu esposa, mire, una vez conocí a un hermano que la esposa le prestó plata. ¿Sí? Y a veces uno, hermano, se olvida y uno no se la paga, ¿no? Pues que es que estamos en el mismo del lugar. Ese hermano, pues soy yo, obviamente. A mí me pasó ¿sí? Y yo me quedé pensando, venga, un momento. Y yo dije, no, yo no puedo ser así. Esto es de ella, yo tengo que darle el lugar a ella. Como vaso más frágil y como coheredas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Versículo 8. Y finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Este año tal vez usted me va diciéndole, ¿qué pasa entre ustedes? Hey, allá sale entre vosotros. Esto hay que ponerlo en orden. Debemos de ser compasivos, debemos de amarnos. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis ¿qué? Bendición. Hay muchas cosas que ordenar. Esa palabra que utiliza en griego para orden es decorar también, significa decorar, viene de cosmeo. Usted sabía que la palabra cosmos en griego, que se utiliza para mundo, viene de eso, de orden. Si no estoy mal, la palabra dabar tiene un cognado que también es como de orden, si no estoy mal, o de arreglar. La palabra de Dios lo primero que hace cuando entra
aunque se mueva en tu vida, va a ser que te va a ordenar. Por eso el tema se llama libertad y orden. Porque parece ser que cuando venimos a la libertad de Cristo, nosotros empezamos a anular el orden, y es una de las trampas del enemigo. Él te hace sentir y te deja que sientas la libertad, pero te va a empezar a anular tu juicio para el orden. Mire, Cantares 6, versículo 4. Libro de Cantares, capítulo 6, versículo 4 dice: hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa de desear, como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. ¿Sabe qué es algo que lo hace a usted desear delante de su Dios, iglesia? ¿Sabes qué es algo que lo vuelve a usted imponente? El orden. El orden dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, dentro de la congregación, es algo que nos hace deseables. Entonces ahí mismo pensé, claro, en la Biblia existe el título, ¿el Señor de qué? De los ejércitos. ¿Y sabe qué es lo que quiere el Señor de los ejércitos en su ejército? Es orden. ¿Usted ha visto alguna vez a un coronel con un ejército desordenado? ¿Ha visto usted alguna vez un cabo que le responda feo al capitán, al coronel, al comandante o al líder? Hermanos míos, si en lo natural un soldado se acerca con respecto a un cabo, que creo que es el de menor orden para hablarle, ¿usted cree que usted no debe dirigirse a su pastor o a su líder con mucho respeto? Pero es que somos amigos, pero es que sí, pero estamos hoy colocando las cosas en orden. Si en lo natural un general hace esto, nosotros como hijos de Dios, ¿cuánto más no debemos de respetar las autoridades que han sido puestas en la iglesia por el Señor y hablarles con decoro la verdad y con respeto? Y el Señor podría decir: eres bella, amiga mía, como Tirsa, encantadora como Jerusalén, imponente como ejércitos en formación. Imponentes como ejércitos en formación. Hermanos, necesitamos orden. Miren, hermanos, usted quiere que surja, usted quiere ver su vida prosperar. Necesitamos tener hasta orden en nuestras finanzas. ¿Sabe que muchas veces nosotros no obtenemos más financieramente, no porque el Señor no haya bendecido? ¿Sabe por qué? Porque no somos ordenados en nuestras finanzas. Miren, hermano, solo del desorden no puede surgir la bendición, la multiplicación. Sí puede moverse el espíritu en tu desorden, claro que sí, pero déjame decirte que no vas a avanzar al plan. Inmediatamente Dios empieza a separar y a ordenar en el libro del Génesis. Luego empieza a decir: produzcan, multiplíquense, fructifíquense, y viene bendición. El orden trae bendición. Si el ejército tiene que ver con orden, con adorno y con belleza y con decoro, el nombre de Yahweh de los ejércitos nos habla de un Elohim de orden. Esto lo podemos aprender en lo terrenal, como por ejemplo el escuadrón de un general, de un capitán. ¿Alguien de aquí vio la película 300? ¿La vieron? La película 300. Está en otro lado. ¿Vieron la película 300? ¿Cierto que sí? ¿Usted cree que porque ellos eran tan fuertes, qué tenían? Orden. Orden en la formación. Y una cosa, que escuchaban al rey, ¿qué? Leonidas. ¿Usted se acuerda de uno de los generales que perdió el hijo, cómo le hablaba con respeto a él? ¿Y cómo se acercaban? Es el orden que tenemos que tener. Hablar con decoro. Empezar a escuchar. Así que este año, repito, me va a encontrar más cerca de usted, hasta donde usted me permita. Escuche esto. Porque yo sé que yo puedo llegar hasta donde Dios me ha autorizado y hasta donde cada uno de ustedes me permitan. Hasta donde usted me permita, ahí voy a llegar. Y recuerde siempre que no se trata del hermano Daniel, sino que se tratan de ustedes, porque acabamos de decir que todo es ¿qué? Vuestro. Hasta el hermano Daniel es vuestro. Somos creados los siervos a causa del pueblo, no el pueblo a causa de los siervos. Proverbios capítulo 8, versículo 30, este me impresionó. Miren lo que va a hablar la sabiduría. Estamos hablando de que el orden produce adorno.
Y lo estamos viendo desde la creación. Proverbios capítulo 8, versículo 30. Dice, con él estaba yo ordenándolo todo. ¿Quién está hablando? La sabiduría. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. La versión castellana, mire cómo traduce. Allí estuve a su lado como arquitecto, haciendo sus delicias cada día y recreándome siempre en su presencia. Y por último quiero leer la Hahnemann. Estaba con él ordenando. Yo era el que se gozaba y todos los días alegrábame en la faz de él en todo el tiempo. ¿Qué es una de las cosas que va a empezar a hacer la sabiduría? ¿Qué va a hacer la sabiduría? ¿Ustedes dónde están? ¿Qué va a hacer la sabiduría? Ordenar. Con él estaba yo ordenándolo todo. Y está hablando de cuando Dios estaba creando. Y la sabiduría ahí habla en primera persona de una manera poética y dice, yo estaba con él ordenándolo todo. Otras versiones traducen arquitecto. Proverbios 24:3 dice, con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza y con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. Proverbios capítulo 24 versículo 3, con sabiduría. Siempre les he dicho, oren por su servidor para que el Señor me permita tener sabiduría y entendimiento, para yo poder a ustedes enseñarles y dirigirles. Hermanos, ustedes necesitan la sabiduría. Yo no sé cuándo estuvieron ese día, por eso digo que no se pierdan alguna prédica, y si no puede venir porque yo sé que muchos trabajan, por favor vaya a su casa y vea las enseñanzas. Libro de Lucas capítulo 11 versículo 49 dice que Dios en su sabiduría, con la misma que construyó el mundo, envió apóstoles y profetas. Dios en su infinita sabiduría por su espíritu nos ha permitido también tener pastores, maestros y evangelistas. Y ellos han sido dotados con sabiduría de lo alto, así como cuando Moisés puso las manos sobre Josué y fue lleno del espíritu de sabiduría para saber dirigir, para saber entrar y salir con Israel. De la misma manera, usted va a ser siendo una casa y un templo del Espíritu Santo siendo edificada a través de nosotros los líderes. ¿Acaso no dice Pablo en el libro de Gálatas, si no estoy mal, que él como perito arquitecto o como sabio arquitecto, vamos a leerlo para que usted lo pueda mirar, que él ha puesto la piedra de fundamento en la iglesia, en los corazones? ¿O es en Corintios? Creo que es. Vaya conmigo por favor al libro de Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10. La sabiduría para ordenar y para adornar. Mire, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Otras versiones lo traducen, yo como sabio arquitecto puse los cimientos. Yo como buen arquitecto puse los cimientos. Otra versión, sabio arquitecto. Como hábil constructor, dice la PDT, yo senté las bases de esta casa como un hábil constructor. ¿Se acuerda qué fue lo que se necesitó para construir el tabernáculo? 2 hombres, Bezalel y Aholiab. ¿Y sabe qué puso Dios sobre ellos? Espíritu de sabiduría. El Señor ha puesto sabiduría sobre nosotros para poder ayudarle a ordenar. Para poder ayudarle a ordenar. Así será edificada tu casa. Te impartiremos prudencia y también te vamos a impartir conocimiento. Y entonces ahí tus cámaras se van a llenar de todo bien preciado y deseable. No solo a nivel espiritual, sino también a nivel terrenal, a nivel físico. Tu casa va a empezar a ser llena de todo bien. Pero para eso necesitamos que te dejes pastorear, que escuches el consejo, que preguntes también. Miren, hermanos, usted puede venir tranquilamente. Yo ya le dije que soy de ustedes. Y usted puede venir tranquilo. Hermano Daniel, tengo este problema. Hermano Daniel, por favor, ore por mí. Hermano Daniel, ¿algún consejo en esta situación? Me llenó de gozo hace algunos días.
me llamó una persona, ella no hace parte de Agua Viva, pero ella ha visto nuestros videos y de alguna manera el Padre me permitió contactarme con ella. Ella me pidió un consejo y inmediatamente después de que le di el consejo y el Señor ya me había dado algo de sabiduría en ese tema, y es alguna decisión que ella tiene que tomar muy, 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 muy importante. Ella me dijo, hermano, no sabe cuánto le agradezco y no sabe el peso y la carga que ha quitado de mis hombros, y ella empezó a reírse. Y a mí me agradó ver cómo una persona que venía tan cargada, tan ansiosa, al hacerle participante de un consejo y de sabiduría de lo alto, pudo irse libre a su casa y sin temor. Pero entonces debemos de tener el orden. ¿Cuál es el orden? ¿Cómo comenzamos? Hechos capítulo 4, versículo 11, que dice que para el alineamiento de su vida, Joseph, todos los que están aquí, el mono, todos, para el ajuste y para la organización, Dios ha puesto líderes. No porque se trate de nosotros, sino porque se trata de ustedes, para su crecimiento y para su edificación. Esta mañana, si usted lo notó, y no solo ellos, sino los que están aquí, todos ustedes, hermanos, todos los que están ahí y los que no están y que van a ver esta enseñanza, que sé que también hacen parte de Agua Viva, pero que tal vez hoy no pueden conectarse. Es el momento de ordenar. ¿Podría usted darle la confianza al Señor? Porque no es a mí. Mire, hermano, yo no me puse. ¿Podría usted darle la confianza a Dios? Hermano Daniel, sino que es que nosotros sufrimos muchas cosas en el pasado, pusimos nuestra confianza en líderes. ¿Podría usted tener la confianza de nuevo para volver a empezar y ser edificado, construido y para ir creciendo? ¿Podría usted confiar en el pastor que Dios ha puesto para guiarlo o no? Esto se trata de confianza y dentro del orden hay confianza. ¿Puede usted confiar? ¿Y sabe que confiar está a prueba de errores? ¿Cómo así? Sí, le voy a decir algo. ¿Cuántas veces usted ha confiado que el Señor va a hacer algo y no lo ha hecho? ¿Le ha pasado? ¿Alguna vez usted le ha pedido al Señor algo con todo su corazón, inclusive a veces cosas que Él nos ha prometido, y no han llegado? Y le voy a hacer una pregunta, ¿y usted ha dejado de creer en Él? ¿Por qué? Porque aún seguís confiando, aunque no lo veas. Hay un testimonio que a mí nunca se me va a olvidar, que escuché hace algunos años. Y decía el predicador que Dios se le presentó en la sala de su casa. Yahshua se le presenta en la sala de su casa, él ve la silueta, la apariencia, dice que fue como una sombra y habló con él y le dijo, tú vas a comprar un terreno, vas a ofrecer tantos millones por el terreno, van a construir y van a preparar una iglesia y una congregación. Bueno, y estaban creciendo y es una iglesia de más de 24,000 personas, se puede imaginar el templecito. Templecito de templo, no de temple. Y él dice que fue, habló con las personas, hicieron la negociación. ¿Y sabe qué ocurrió? El negocio no se les dio y el terreno se lo dieron a una constructora. Entonces, él dice que él tuvo una crisis de fe y él estuvo tan mal que él deseó emborracharse. Y él decía, pero no lo puedo hacer porque soy un creyente. Es más, si vinieran a mí los otros apóstoles y pastores, yo borracho les diría, o él hacía así, yo vengan que lloro por su terreno. Imagínense, él decía, hermano, lo que voy a decir, le decía a él, lo digo con mucho temor porque yo estaba mal. Y él decía estas palabras con mucho temor. ¿Cada cuánto Dios puede encontrar a un hombre que le crea como le creí yo? Y él decía, yo soy su amigo, él puede contar conmigo para lo que sea, para lo que necesite. ¿Cuándo Dios encuentra un hombre? Perdón, y él decía, lo digo con temor de Dios. Y él le decía a los pastores, antes de que me digan algo, me saquen un verso, tranquilos que yo ya me lo sé. Él estaba mal. Quería emborracharse.
Y le decía y dijo estas palabras: que pruebe Dios hacer lo que hago yo, que confío en Él sin verlo y que le creo. ¿Usted se imagina esas palabras? Entonces dice que pasó el tiempo, ya el terreno lo habían perdido. Y dicen en la historia que una vez estaba durmiendo y le estaba acariciando la cabeza a su esposa, y que el Espíritu Santo llega al cuarto. Y lo primero que le dice es: ¿tú qué dices? Que pruebe a hacer yo lo que haces tú. Que confías en mí, aunque no me ves, y que me crees. ¿Y sabe qué le dice el Espíritu? Dios: ahora prueba a hacer tú lo que hago yo. Mire la sabiduría de Dios. Que siendo tú limitado y que estando tú siempre propenso a fallar, yo creo en ti. Y que tú, sin ser Dios, yo apuesto que lo vas a hacer y que lo vas a cumplir. Y él cuenta que cuando estaban en otro terreno que el Señor ya les permitió estar y que ahora es gigantesco, es el top 10 del mundo, dice que el Espíritu Santo descendió y lo embriagó y le dijo: mira, tú que querías embriagarte. Y le quiero hacer una pregunta: ¿podría usted confiar en Dios, que el hombre que le ha puesto ahí para guiarlo es el que usted necesita y que está constituido para ayudarle? Se lo voy a poner de otra manera: ¿se dejaría pastorear por un niño? ¿Se dejaría pastorear por un Josías? Tú necesitas orden. Tu casa necesita orden. Tu familia necesita un orden. Y el Señor en su sabiduría ha puesto autoridades para guiarte. Somos puestos para dirigirte. Somos puestos también para exhortar. La pregunta es: ¿usted lo va a permitir? Solo podemos llegar hasta donde el Señor nos permita y hasta donde usted esté dispuesto a llegar. Yo quiero que oremos. Y siempre he dicho que si usted se encuentra un billete de 50 falso, usted no va a romper todos los nuevos. ¿O sí? ¿O los verdaderos sí los rompe? ¿Cierto que no? Entonces, si usted ha tenido experiencias malas con apóstoles y profetas, ¿por qué ya no quiere confiar en nadie? La evidencia de que hay falsos apóstoles, profetas, pastores o maestros es la evidencia de que existen ¿qué? Los verdaderos. ¿Por qué? Lo explicaba en un TikTok. Mire, ¿por qué en este momento no se están falsificando monedas de 20 pesos? Porque no están en vigencia ni en uso. Solo se falsifica lo que está en uso y está vigente. Amén. Quiero orar por usted. Señor, te agradezco en esta hora y te bendigo. Te doy toda la gloria, toda la honra. Hay que ordenar, Señor. Libertad y orden. No se trata de nosotros, se trata del pueblo. Se trata de los siervos, se trata de las ovejas. Señor, yo solo pido que cada uno de mis hermanos que están escuchando esta palabra tengan oídos circuncidados, para poder que sean nutridos con la palabra y que tu Espíritu Santo les revele y les muestre, oh Dios, lo que acabamos de enseñar. Que les muestres, Dios, que ellos necesitan un alineamiento, un ajustamiento, Dios, en sus vidas, en sus corazones, y que para eso hemos sido puestos nosotros como siervos. Porque tú así lo quisiste, Dios, como cuando Moisés dijo: ¿quién soy yo y quién es Aarón para que vengan con nosotros cuando nosotros hemos sido puestos por él? Permíteles abrir los ojos y darles un corazón, Dios, para que puedan buscar ayuda, auxilio y para que se dejen ordenar, Señor. A mí dame el temple, la sabiduría, el tacto, la delicadeza, el decoro, pero también la firmeza, Dios, porque cuando hay que ordenar muchas veces. Y a veces no es agradable.
Pero te pido que los corazones de estos muchachos sean prestados a la voz de tu siervo y los corazones de los que me ven, que hacen parte de Agua Viva, para que sean edificados y para que crezcan, Dios. Pido que ellos puedan crecer, pido que en cada tiniebla donde hay desorden en su economía, en sus vidas, en su relación como esposo, con sus hijos, con su ministerio, con su llamado, puedan tener orden, Señor. Y puedan tener, Señor, ese espíritu humilde que es de grande estima delante de tuyo. Y que tu Espíritu Santo les revele que entonces ellos hallarán más y más gracia y estima delante de ti. Lléname de ese espíritu de gracia, porque sabes que mi carne, oh Dios, usted puede orar con él, ore con el Señor. Tú sabes, Dios, que mi carne procurará no aceptar muchas cosas, Dios. Tratará de ir en contra tuya y no se va a sujetar, porque es que el espíritu y la carne no lo van. Pero ayúdame, Dios, lléname de ese espíritu afable y apacible y manso. Y permíteme adornar tu doctrina, Señor, con una conducta limpia, casta y respetuosa. Pido que ayudes a cada uno de mis hermanos y que les permitas otra vez volver a confiar en ti, Dios. Pido a mí también a favor de que me ayudes a ser el ejemplo que ellos necesitan, que me permita, Señor, tener la integridad, que me permita, Señor, tener la moral, la limpieza de corazón que necesito para guiarlos, para dirigirles, Señor. Necesito tu sabiduría, por favor, porque soy muchacho. Aún no sé entrar ni salir, pero si tú me enseñas, yo lo haré. Préstame el corazón de tu pueblo, Dios, y a mí ayúdame a ser verdadero e íntegro delante de ti. Y que ellos puedan ir creciendo como un templo santo a ti, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Yeshua de Nazaret, que les pueda ser revelado esto, Señor, y tú se los muestres, Dios. En el nombre de Yeshua de Nazaret. Libertad y orden. Libertad y orden. Que el Señor les bendiga de una manera especial. Que el Señor los ayude. Aquí vamos a estar quietos, sí, antes de irnos. Pero ustedes, que Yahweh les bendiga y estas palabras puedan ser atesoradas en cada uno de sus corazones. Nos vemos esta tarde a las 4 con la ayuda del Señor. Bendiciones. Amén. Si lo han notado.